Bueno, muy buenas tardes a todos. Gracias por venir a nuestro colegio y estar siempre presente en estas charlas y la actualización permanente de todos nosotros. Bueno, antes de comenzar con la presentación de hoy, les quiero comentar el cronograma de capacitaciones de abril, que el jueves 24 del 4 a las 17 horas tendremos la charla de criptodivisas en el sector inmobiliario por la disertante Nadia Carabim. Y el martes 29 del 4 a las 17 horas, inteligencia artificial, a cargo de Belén Ortega y Matías Leiva. Bueno, en nombre y representación de las autoridades del colegio, del presidente Diego Frangela y las demás autoridades, les damos la bienvenida a la charla de hoy, que es obligaciones tributarias en operaciones inmobiliarias, compra-venta y alquiler. Nuestra disertante de hoy es Miriam Sandra Roldán, contadora pública de la UBA, especialización en sindicatura concursal de la UBA, en la alta dirección empresarial, Universidad Rey Juan Carlos en España, especialización universitaria en gestión ambiental, Universidad Rey Juan Carlos de España, certificación de normas internacionales de información financiera, ICAEW en Inglaterra, asesora de empresas, síndico concursal y societaria, expositora de jornadas y conferencias. Y también nos acompaña Miguel Chej Mujek, colega de Miriam, matriculado contador, también es coordinador de nuestra comisión del Observatorio y Estadística, que hoy nos va a ayudar como moderador en esta charla, donde seguramente todos vamos a cubrir y a despejar grandes dudas sobre estos temas de impuestos y obligaciones tributarias. Vamos a tener una modalidad y van a ver que en algunos lugares hay unos códigos QR grises puestos en mesas, detrás en los paneles y al costado, donde pueden escanearlo y las preguntas que todos quieran realizar las vamos a hacer al final. Miguel, Chej Mujek, que va a estar como moderador, va a ir viendo las preguntas y se van a ir respondiendo. Les vamos a pedir, en lo posible, que silencien los celulares, así no hay distracciones y todos podemos continuar con la charla y estar atentos a todos. Así que bueno, le damos la bienvenida con un fuerte aplauso y vamos que queremos saber, ustedes son los expertos. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por estar presentes hoy aquí. Esta charla es muy importante para nosotros como corredores inmobiliarios. De hecho, tenemos consultas recurrentes y dudas al respecto. Como dijo Cintia, vamos a tener dos etapas de la charla. Una va a ser la exposición de Miriam, que es una persona brillante en el rubro. Y la segunda parte va a ser preguntas y dudas, que vamos a tratar de contestar todas en base al tiempo que tengamos. El tema de impuestos en la Argentina es sumamente complejo en general, en particular en nuestra profesión. Esto se debe básicamente a la distribución política que tenemos. Nuestra distribución tenemos 3 niveles de gobierno: nacional, provincial y municipal. Y cada nivel de gobierno tiene organismos recaudadores que están muy interesados en la actividad que desarrollamos nosotros. Con lo cual ahora Miriam se va a explayar en los diferentes impuestos, tanto ingresos brutos, como sellos, como ganancias, como IVA, como tributos. A medida que van viendo y tienen alguna duda, la van mandando al chat y al final vamos a hacer todas las respuestas que podamos. Gracias. Bueno, yo soy geminiana, así que empiezo sentada y después me van a ver caminando porque los impuestos de por sí aburren un poco y si lo hacemos muy monótono, dentro de un rato los tengo a todos dormidos y no es la intención, ¿sí? Entonces vamos a tratar de hacerlo dinámico. Lo separé en 2 partes. Una parte que vamos a ver lo que tendríamos que saber cuando viene un cliente o alguien que tiene para vender una propiedad
y te va a decir cuáles son los gastos, en qué voy a gastar, qué voy a tener que pagar, qué me va a quedar de todo esto. Después vamos a ver un poco también los impuestos que afectan a la actividad de alquileres, locación de inmuebles, ¿sí? Tanto en Capital Federal como en Provincia de Buenos Aires. Y después vamos a cerrar con un tema que lo pidieron, que es el paso a paso para tramitar el COTI, ¿sí? Bien. Empezamos con las obligaciones tributarias. A ver, ahí está. Tengo que apuntar allá, me dicen, bien. Nosotros tenemos que definir distintas operaciones que vamos a poder realizar. Uno puede hacer operaciones a título oneroso, a título gratuito, operaciones neutras, ¿sí? Cuando hablamos de una operación a título oneroso, estamos diciendo que existe una contraprestación de la otra parte, ¿sí? Por ejemplo, puede ser una venta, una permuta, una dación en pago. Cuando hablamos de título gratuito, es algo donde no hay una contraprestación de la otra parte. Por ejemplo, podemos estar hablando de una donación o de un usufructo a título gratuito, ¿sí? Y después tenemos las que llamamos neutros. ¿Neutro por qué? Porque no es a título gratuito, pero tampoco es oneroso. Por ejemplo, hay dos condóminos que tienen inmuebles y se asignan unas unidades para explotar cada uno, ¿sí? Entonces dice, vos explota esta, vos explota aquella. Acá no estamos haciendo transferencia de los bienes, estamos diciendo quién va a hacer la explotación o cómo las adjudicamos, ¿sí? Podemos tener un caso en un divorcio, ¿sí? Donde hay una partición de bienes, o en una herencia, donde también dicen, bueno, tal propiedad, tal otra propiedad, entonces lo vamos a distribuir de tal manera. Esas tienen implicancias, pero lo llamamos con un efecto neutro en lo que sería a nivel impositivo. También podría ser, en el caso que tenga unos bienes, y vos digas, se lo entrego a un fideicomiso de administración. Entonces vos decís al fideicomiso, me lo vas a administrar, y cuando termina me lo volvés a dar el bien. Es decir, salió de Miriam y vuelve a Miriam, ¿sí? Bueno, una vez que entendemos que hay distintos tipos de operaciones, también vamos a tener que aprender o memorizar que tenemos distintos tipos de personas. Yo todo esto se los voy a llevar, a todos se los voy a complicar, ¿eh? Esto no va a ser blanco o negro. Yo le voy a decir, cuando ustedes me dicen, ay, bueno, ahora entendí los tipos de operaciones, vamos a tipo de personas. Y después cuando vamos a tipo de personas, dicen, pero ahora vamos a ir a donde viven. Así que los voy a ir llevando, va a ser re divertido, ¿van a amar esto? Entonces, cuando hablamos de sujetos, voy a decir, bueno, dale, Miriam, ¿qué hay? Personas humanas y no humanos. Genial. No. Yo te digo, bueno, tenemos las personas humanas, tenemos las personas jurídicas y después tenemos que no son personas, ni humanas ni jurídicas, pero sí son sujetos de tributación. Entonces, en personas jurídicas podríamos tener las sociedades, definidas por la ley de sociedades, que pueden estar organizadas o no, y las entidades sin fines de lucro. Ahora, si yo te digo, tenemos los condominios o tenemos los fideicomisos, si bien no son personas jurídicas, son sujetos que tributan. Por eso los llamamos sujetos tributarios, ¿sí? Perfecto. Ya sabemos que hay distintos tipos de operaciones comerciales, dijimos las que eran a título gratuito, oneroso, las neutras, ya me dijiste que hay personas humanas, personas que antes eran las físicas, ¿no? Dijiste que hay personas jurídicas, me dijiste que las otras que no son personas pero que también tributan, ya está, bien. Y yo te digo ahora, bueno, pero tenemos los residentes y los no residentes. Vale, Miriam. Bueno, es así. Entonces, tenemos a los residentes, que son los que habitan el suelo argentino, y los no residentes, que son los que no habitan el suelo argentino. Todas estas cosas van definiendo cuando hablamos de impuestos. Y ahora viene la parte divertida que todos los contadores amamos, que es que vamos a hablar de rentas. En Argentina, en realidad, cuando uno habla de tributos a nivel ganancias o de impuesto a la renta, hay distintos criterios. Tenemos algunos países que tributan por renta mundial y otros que tributan por renta territorial, ¿sí? No les voy a dar una clase de impuestos, no salgan corriendo. Esto es nada más para que entiendan y cuando alguien les hable, ustedes dicen, renta mundial. Entonces queda re bien y lo dejamos ahí. Bien, ¿qué te dice la renta mundial en un castellano básico? Es pagame por todo. Donde haya renta, vos me pagás. Lo ganaste en Buenos Aires, pagás. Lo ganaste en Japón, pagás. Lo ganaste en Indonesia, pagás. No me importa dónde, pero la renta mundial dice que el sujeto, ¿sí?, que tributa, sin importar de dónde obtuvo esa renta, va a tener que pagar el impuesto en el país donde reside, ¿sí? Obviamente, es el criterio que tenemos acá, ¿sí? Cuando hablamos de renta territorial, es el que dice, vos, que estás ubicado en este país, vas a pagar impuestos
por la renta que obtuviste en este país. Si vos obtenés renta en otro, acá no me lo vas a tributar. ¿En qué caso tenemos? En Uruguay usan renta territorial, ¿sí? Acá está toda la explicación más formal, pero yo se los paso a un castellano. Esto después les va a quedar un PDF para difundir, leerlo o usarlo de borrador cuando se aburren y no lo quieran leer más. Bueno, ya pasamos por las personas, pasamos por la renta, pasamos por la residencia. Y entonces yo te digo, bueno, vamos, nos ubicamos en República Argentina. República Argentina, renta mundial, pagamos por todo. Respirás y pagamos, ¿sí? No vamos a hablar que hay más de 160 y pico impuestos, que lo estamos por bajar en algún momento. Van a bajar en algún momento. Pero mientras tanto yo te cuento, ¿quién te puede poner impuestos? ¿Quién impone impuestos? Bueno, en realidad cada provincia podría imponer sus impuestos, pero le delegó a la nación facultades para que los imponga y los administre, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos impuestos que pueden ser impuestos por la nación, a través del poder legislativo, siempre estamos hablando, por las provincias, ¿sí? Y también tienen facultades de percibir, no serían impuestos, sino que serían tasas y contribuciones, los municipios, ¿sí? Entonces, todos nos pueden cobrar. Bien. Y acá les hago un panorama para ubicarnos en esto. Yo digo, bueno, cuando yo voy a un cliente, le hago este versito, se lo hago a todos los clientes. Cuando le digo, ay, tenés impuestos nacionales, provinciales, con esto mantenemos tal cosa, con esto tal otra, se incentive y sepa para qué paga impuestos, ¿no? Con los impuestos nacionales te podemos nombrar los más conocidos, no vamos a nombrar todos. Tenemos el impuesto a las ganancias, impuesto a los bienes personales, el impuesto al valor agregado, que sería el IVA, el impuesto a la transferencia de inmuebles, que es el ITI, ¿sí? Que es el recientemente derogado. Vieron que van a bajar los impuestos, ya uno no está más. Después tenemos los impuestos provinciales, como el impuesto a los ingresos brutos, el impuesto a los sellos, el impuesto a la transferencia gratuita de bienes, que en Cava no está, no demos ideas, por ahora no está. Sí. Ingresos brutos, por ejemplo, como monotributista, yo pago ingresos brutos. Sí. En Capital Federal. Sí. Yo sabía que era un impuesto provincial. Sí. ¿Por qué me cobran ingresos? Porque el ingreso va a... Antes era el municipio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene autonomía y tiene que financiarse. Entonces, ingresos brutos vendría a ser como un impuesto provincial, pero que lo cobra la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿sí? Que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no es un municipio. Ascendió, digamos, es... No. Impuestos provinciales, ¿sí? Los cobran las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que tuvo, en su momento se le dio la independencia y la formalidad y tiene las atribuciones de las provincias. Como que tiene una atribución de provincia, aunque no sea una provincia, ¿sí? Claro. La Ciudad de Buenos Aires tiene un código tributario y tarifario y todos los años publica, a fin de año, una ley tarifaria. Claro. Ahí publican las alícuotas de todos los impuestos, de todo lo que se te ocurra, derechos de construcción, los restaurantes que sacan la mesa a la calle, todo lo que se te ocurra está tarifado. En realidad es una mezcla. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al principio, era un municipio. Entonces tenía las tasas y servicios municipales. Cuando se la designan, dejó de ser capital federal y pasó Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se le cedieron las facultades, entonces también puede cobrar impuestos provinciales, ¿sí? Ahí viene el tema. Por eso vos tenés ingresos brutos en Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en las provincias. Miriam, perdón un segundito, pero vamos a pedirles que las preguntas, si tienen alguna duda y demás, las anoten o directamente la hagan por WhatsApp, así no interrumpimos y las hacemos al final. Y les pedimos a la gente que está ubicada detrás de los paneles que vengan para adelante, que hay lugar para que estén acá con nosotros. No, nada más para avisar para que no vuelva a pasar. Bueno, muy bien, no hay problema, pero para los que vengan, más tarde. Bueno, y después tenemos las municipalidades, ¿sí? Que la municipalidad, en general, lo que pueden cobrar son tasas y contribuciones. ¿Qué quiere decir? Te tienen que dar algo a cambio de lo que te están cobrando, ¿sí? Es decir, un impuesto es una imposición. Vos me tenés que pagar aunque yo no te dé nada. En cambio, una tasa... Supuestamente yo tengo que recibir un servicio y vos por eso me cobras. Por eso tenemos la tasa de alumbrado, barrido, limpieza o la tasa de seguridad,
nos dan seguridad, pagamos la tasa. Te barren la calle, pagamos la tasa. Cuando hablamos de una contribución, tiene que ser para fines específicos. Por ejemplo, te dice la municipalidad, vamos a asfaltar tal calle. Entonces creo una contribución para pagar el asfaltado. ¿Entendemos ahí la diferencia, no? Bien. Vamos a ir, la charla de hoy va enfocada a operaciones, como les dije, es operación de compra, venta o locación. Por ahí no es algo de lo que va a tributar ustedes como martilleros o como por su profesión. Estamos abocados a qué va a pagar el que viene a hacer una operación y les dice a ustedes, háblame de mis costos, ¿sí? Después un día hacemos una charla, no hay problema, hemos hecho en su momento una charla específica de cuando empezamos la actividad y qué vamos a pagar y cómo vamos a pagar como sujetos obligados. Pero hoy estamos hablando por la actividad de venta de inmuebles o locación. Vamos a ir, me fui demasiado. Vamos a empezar, yo desde el principio quería hablarles del ITI. ¿Qué es el ITI? El ITI es algo que no está más, gracias a Dios. Es un impuesto que se pagaba por la transferencia de inmuebles. En un momento estaba todo el debate, ¿quién lo pagaba? Los que habían ingresaron al patrimonio antes de enero del 2018, los que entraron después no lo pagaban, pasaban a pagar ganancias, bueno. Nos olvidamos del ITI. Yo se los cuento nada más para que se acuerden que es algo que estuvo, es un pasado oscuro, nos vamos a olvidar. Y se pagaba el 1,5, se derogó, ¿sí? Entonces vamos a ver, ¿y qué impuestos tenemos? Miriam, me dijiste que teníamos nacionales, y en nacionales me nombraste ganancias. Y yo te digo, ¿y qué es ganancias? Bien, ganancias, los contadores decimos, está la teoría del balance. Ustedes dirán, sí, ganancia surge de la teoría del balance. Queda re bien, ¿entienden? La teoría del balance que dice, en resumidas cuentas, toda renta que ustedes tengan es ganancia, ¿sí? Todo es ganancia. Si ustedes agarraron y pusieron plata en un fondo común de inversión porque querían ver si mantenían el valor de la moneda y ganaron por eso, es ganancia. Después si hubo inflación y no llegaron a equiparar la inflación, no importa. ¿Me entienden? Ganancia, si yo tengo algo y me produjo una renta, es ganancia, ¿sí? Entonces, el criterio es, ¿qué es ganancia? Todo. Y después vamos a ver las definiciones. Decimos, ¿qué es enajenar un bien? ¿Sí? Todos nosotros tenemos que tener en cuenta en que lo que es legislación tributaria, lo que se define como enajenación en una puede ser que en otra ley no sea enajenación, ¿sí? Entonces, no es que porque yo sé la definición de enajenación de la ley de ganancias, quiere decir que es la misma para otra ley. No se aplican todas iguales. Entonces, por ahí la definición de residente para una ley es una cosa, para otra es otra cosa, y para sacar el DNI es otra, ¿sí? Acá estamos hablando en tributos. Entonces, la definición de enajenación dice que enajenación es la venta, permuta, cambio, expropiación, aporte de sociedad y en general todo acto de disposición por el que se transmite el dominio a título oneroso. Fíjense que un aporte, ¿sí?, de un inmueble a una sociedad, ¿sí?, lo estaríamos tomando como una enajenación. ¿Bien? Por eso digo, y ustedes me dicen, no estoy vendiendo, aporté el inmueble, ¿sí? A los efectos de tributación de ganancias lo tendríamos considerado. Lo voy a hacer un poquito rápido porque si no se van a aburrir con esto, ¿eh? Y después la definición de inmueble. Inmuebles tenemos inmuebles por naturaleza o inmuebles por accesión. Los de naturaleza es el suelo propio, el terreno, cuando uno tiene un terreno, ¿sí? Y los que es por accesión es lo que construyeron arriba del terreno y está fijo, que tiene la base, los cimientos, de eso ustedes saben mucho más que yo. Pero bueno, esas son las definiciones y salen del Código Civil y Comercial Unificado. Otro tema que tendríamos que tener muy en cuenta es cuando estamos hablando que hay actividad comercial y podríamos decir, cuando el que vende una casa es un sujeto que hace una venta por única vez de un inmueble y cuando eso pasa a ser actividad habitualista o explotación comercial o lo que llamamos una explotación unipersonal, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de explotación unipersonal, uno podría decir, y explotación es si yo me dedico a comprar y vender autos, por ejemplo, y vendo y compro 20 autos al año. Y yo te podría decir, y no sé, porque por ahí vos te dedicás a comprar y vender autos y por mala suerte no hubo en el mercado, vendiste uno solo, igual sos habitualista, porque tu objeto es comprar y vender autos, ¿sí? Entonces, no importa la cantidad de operaciones que uno haga, lo que importa y lo que le da sentido es cuál es tu actividad, dónde estás enfocado para tener un ingreso y para tener ganancias, ¿sí? Entonces, si uno dice, yo tengo una inmobiliaria donde me dedico a alquilar propiedades. Y si alquilo propiedades, puede ser propias o de terceros. Y vendí una, pero yo no me dedico a vender, justo una vendí.
No, bueno, pero tenés una actividad inmobiliaria donde la actividad inmobiliaria incluye en su descripción la venta. Entonces, aunque no haya habitualidad, sí, ahí estaríamos hablando de que podrías estar considerado, ¿sí?, que lo que hiciste es una explotación. Si sos una persona humana sería una unipersonal, o si fueras una sociedad, una actividad que está rentada porque se la considera comercial, ¿sí? A veces puede pasar, el otro día lo hablábamos, que uno tiene una sociedad. Antes, cuando armábamos sociedades, en una época, era como que poníamos el objeto amplio. ¿Qué puede hacer la sociedad? Todo. Y algo más, por la duda, lo que se le ocurra. Entonces le poníamos que la sociedad tenía actividad inmobiliaria, actividad financiera, importador, exportador, fabricante, industria, comercio, servicios, hacía todo, ¿sí? Si en el objeto social de una empresa dice todo, todo lo que involucra esa descripción es renta grabada por ganancias y entraría por la Ley General de Ganancias. ¿Me entienden? Entonces, una empresa que se dedica a fabricar zapatos, y fabrica zapatos, pero el día que la constituyeron, pusieron actividad inmobiliaria y venta de... ¿sí? Y vende la única propiedad que tenía, ¿sí? Ahí tendrías que ponerte a defender si la tenías, por ejemplo, tenía una casa que no la tenía abocada a la fábrica y aparte tiene la fábrica. Y vende la casa donde vivía el dueño, que la tenía a nombre de la empresa, ¿no? Y bueno, pero tiene la actividad inmobiliaria. ¿Qué debate? ¿Lo tengo que poner como venta de qué? ¿Es venta de bien de uso? ¿Es una venta de bien de cambio? ¿Entienden? Entonces, es importante también, cuando ustedes los vienen a ver el sujeto, que den una pantallazo y que den a ver qué dice el estatuto. Aparte queda bien, tráeme el estatuto, que lo tengo que leer, que tengo que analizar, ¿no? Bien. A los efectos de determinar si hay empresa o explotación unipersonal, como esto también es una interpretación de la norma, nos basamos en dictámenes, jurisprudencia y demás. Entonces, por ejemplo, te dice que una organización industrial, comercial, financiera, de servicios profesionales, agropecuaria o cualquier otra índole que genere para el ejercicio habitual de una actividad económica basada en la producción, extracción o cambio de bienes o en la prestación de servicios, utiliza como elemento fundamental para el cumplimiento de dicho fin la inversión de un capital o un aporte para obtener beneficios. Esa es una definición que dio en su momento DGI, luego AFIP, hoy ARCA, ¿sí? Tenemos también, hay una circular que dice, empresario es la persona humana, ¿sí? Acá era física antes, pero es la persona humana, o la sucesión indivisa titular de un capital que a nombre propio y bajo su responsabilidad jurídica y económica asume con intención de lucro la prestación habitual de servicios técnicos, científicos o profesionales, ¿sí? Entonces, todos los que estamos acá somos empresarios, ¿sí? ¿Está? ¿Por qué? Porque tenemos un capital, que ya sea, me compré la notebook, ¿sí?, invertido para dar una prestación de servicios, ¿sí? Por más que no esté constituido como una sociedad, ¿sí? Bien. Acá lo dejo como importante. El decreto reglamentario, cuando hablo del decreto reglamentario, nosotros tenemos las leyes. Como las leyes no las entendemos mucho, después viene alguien y las reglamenta, que tampoco las entendemos, y después vienen los organismos y dictaminan. Y tampoco los entendemos, y después salen las circulares, y después sale la jurisprudencia. Bueno, todo eso hace a la base para analizar algo cuando vamos a definir qué tenemos que pagar o no tenemos que pagar. Entonces, el decreto reglamentario, que es lo que reglamenta la ley, en el impuesto a las ganancias, dispone que el resultado derivado de la enajenación de inmuebles y la transferencia de derechos sobre los mismos obtenidos por las personas humanas y sucesiones indivisas que desarrollen una actividad en calidad de empresa unipersonal no quedan comprendidos en la imposición cedular. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo una actividad comercial, soy contadora pública, ¿sí?, y vendo mi casa, no tiene nada que ver, ¿sí? Esa es impuesto cedular. Pero si yo soy contadora pública, tengo una sociedad que dice que hago ejercicio de la profesión, pero ya estoy organizada como sociedad, ¿no?, una SRL, ¿sí? Y en ese objeto social puse que también hago actividad inmobiliaria, ¿sí? Y en ese objeto social, yo con esa empresa compré mi casa, que la puse a nombre de la sociedad y no la puse a título mío. ¿Me entienden la diferencia? Ojito. Ahí podríamos entrar a tributar por el impuesto general y no por el impuesto cedular. ¿Por qué no sale este debate y qué va por un lado y por el otro? Antes no había problema, antes era todo lo mismo, pero hubo una reforma en la ley y creó el impuesto cedular, ¿sí?, que ya lo vamos a analizar.
Y acá te aclara, que es lo que le decía yo, cabe aclarar que lo anterior aplica en la medida que los inmuebles estén afectados a la explotación. Yo tengo el inmueble puesto a nombre de la sociedad. Y la sociedad dice en su objeto social actividad inmobiliaria, ¿sí? Entonces ahí no quedaría duda, ¿sí? Ahora, yo tengo una sociedad y lo que vendo es mi casa particular que estaba a nombre mío, vamos por el otro lado, ¿sí? Igual todo esto ustedes no se compliquen porque siempre trabajan de la mano de un contador amigo, ¿no? Todos siempre nos tienen que llamar al contador, le dicen qué tal, cómo estás, ¿sí? Después el contador les recomienda a un cliente para vender o alquilar inmuebles, nos complementamos. Bien, hay otras actividades que tenemos. Tenemos, por ejemplo, la actividad de loteos. ¿Sí? Compramos un terreno, lo separamos, le hacemos las calles, le ponemos la luz, le tiran los cables, a mí me cuentan, ¿no? Los clientes que hacen los loteos. Bueno, la actividad de loteos también entraría en el régimen general de impuesto a las ganancias, ¿sí? Es distinto si yo compro un terreno y lo loteo y vendo los lotes, que tengo hasta 50 lotes, que si yo fui como inversora a comprar un lote en un proyecto de IDICO y compré un lote que iba a construir mi casa y después me arrepentí porque las expensas son muy caras, ¿sí? Bien. Y también entraría en el régimen general lo que es edificación bajo el régimen de propiedad horizontal. Compro un terreno, construyo 3 PHs, ¿sí? Ahí también entraríamos. ¿Por qué les estoy haciendo diferencia? Régimen general es una cosa, impuesto a las ganancias por cedular es otra. Y lo vamos a ver después. Acá les dejo algunas definiciones de habitualidad, lo mismo, donde yo decía, habitualidad no quiere decir que vendí 5 propiedades, que vendí 8, que vendí 10, no. Habitualidad quiere decir yo tengo una actividad que dice que me voy a dedicar a vender propiedades. No vendí una, bueno, seré muy mala comerciante, qué sé yo, pero mi actividad me lo definía, vendí una, ya entro dentro de lo que podría ser habitualidad. Acá lo mismo, como la ley te puede dejar medios agujeritos para interpretar, uno primero va a la Corte a ver qué dijo la Corte, ¿sí? Por ejemplo, la Corte dijo, los términos profesión habitual o comercio deben entenderse con el alcance de actividad regular del contribuyente con el propósito de obtener beneficio. No quiere decir que porque vendiste la propiedad. Vos, tu actividad es, voy a vender propiedades, ya estoy, ¿sí? Bueno, después tenemos algunos fallos más que les dejo, pero en realidad es para tener en claro eso. Cuando hablamos de habitualidad, no hablamos de que tengo que vender 2, 3 o 4, o que tengo que hacer determinadas operaciones que me den mínimo una rentabilidad de tanto, ¿sí? A veces repito, pero no importa, es la edad, chicos, yo les quiero decir. Bueno, y vamos a ver el impuesto a las ganancias. El impuesto a las ganancias, nosotros antes decíamos directamente, uno decía, compré a tanto, vendí a tanto, me queda tanto, le aplico las deducciones y la alícuota que le voy a aplicar según una escala, porque era progresivo. Era, digo yo, porque como los valores van quedando, la progresión también quedó un poquito en la historia. Entonces teníamos ese régimen general. Hace poco hubo una reforma y se creó el impuesto cedular. Entonces, yo les dejo, como régimen general son para los sujetos empresas habitualistas que obtengan ganancias establecidas también, por ejemplo, por lo que vimos de loteo, las construcciones, ¿sí?, que vimos recién en propiedad horizontal, eso van por régimen general, ¿sí? Entonces, los viene a ver una persona que le dice, quiero vender mi casa, y no tiene una actividad abocada a lo que es venta de inmuebles, usted le dice, vas a ir por cedular. Pero si viene la persona y te dice, tengo un emprendimiento constructor, hice unos PH, los quiero vender, usted le van a decir, mira, ojo, habla con tu contador amigo porque ahí vas por el régimen general, ¿sí? Bien, en el impuesto cedular solamente pueden entrar las personas humanas y las sucesiones indivisas. Entonces va de nuevo, tengo una sociedad, una SRL, ¿puede entrar por impuesto cedular? Nunca, ¿sí? Yo cuando analizamos las leyes siempre digo, tenemos presupuestos objetivos y subjetivos. El objetivo es lo que me graba, no sé, la venta, ¿sí? Y el subjetivo es el sujeto. Acá te dice, impuesto cedular, persona humana, sucesión indivisa. ¿Sos un perro? ¿Entrás en el cedular? No, ¿sí? ¿Por qué? Pues no sos ni una persona humana ni una sucesión indivisa, ¿sí? ¿Está? Bien. ¿Qué tiene el impuesto cedular? El impuesto cedular deriva, es una operación, sale por cada operación que uno haga, se hace la venta menos el costo y a eso se le aplica una alícuota única del 15% y vamos para avanti. ¿Cuándo salió el impuesto cedular? El impuesto cedular empezó en enero del 2018. Por lo tanto, si ustedes venden una propiedad que habían adquirido antes de enero del 2018, ¿sí?, y la venden ahora, no van a pagar impuesto cedular. ¿Qué tienen que hacer cuando viene un cliente que quiere vender un inmueble? Veamos, analicemos los títulos. ¿Cuándo pasó a ser propiedad tuya? Ah, sí, mira, en diciembre del 2013. Ah, mira qué lindo, ¿no? Zafaste, Liti se murió
y el cedular no entraste, vamos re bien, ¿sí? Te viene alguien y te dice, tengo esto que heredé de mi papá. Y vos le decís, ¿cuándo se murió tu papá? Y se murió en mayo del 2018. La pucha, decimos. No le digamos la pucha, vamos, ¿cuándo compró el bien el papá? ¿Sí? En el caso de herencias, ¿sí? Tenemos que ver cuándo lo adquirió la persona que falleció. Si lo adquirió antes de enero del 2018, no va por cedular y no está más el ITI. ¿Sí? Vamos, felices, ahí el tipo va a decir, qué genios que son, me está diciendo. Entonces igual ahí le dicen, déjame ver, que puedo ver si te lo puedo poner para que no pagues. Te quedamos como que... Mira, y tengo una consultita. Respecto del cálculo de la base imponible. Lo vamos a ver. Sí. Igual siempre contratan un profesional matriculado contador público para lo que es impuestos, ¿no? A ver, para allá. Bueno. Ahí está, mira. No quería hacer el cálculo. Bueno, esto es a general. A ver, va de nuevo. No estoy dando una clase de impuestos, ¿sí? Para liquidadores de impuestos. Yo quiero que ustedes entiendan los conceptos. Nosotros tenemos un régimen general. En un régimen general vas a tener un precio de venta, ¿sí? Menos un precio de compra del bien. Acá siempre hay una diferencia entre si el bien lo tenías como un bien de cambio o un bien de uso. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando uno tiene un bien de uso, el bien de uso se va amortizando. Entonces vos tenías un bien que valía 100, se amortizó, ahora vale 80. Entonces cuando yo tomo el precio de compra, no voy a tomar el precio de compra, voy a tomar el precio amortizado actualizado, ¿sí? Los 80 actualizados. Entonces régimen sería, en general, precio de venta menos precio de compra, menos los gastos necesarios para mantener, conservar la fuente, ¿sí? Es decir, si tengo que pagar impuestos del inmueble, y vino un pintor y lo arregló, ¿sí? ¿Sí? Eso me va a dar el resultado de la operación. Las comisiones que le pago también a la inmobiliaria, ¿sí? Bueno, a eso le puedo aplicar unas deducciones permitidas, que son las deducciones del régimen general, que van a ser deducciones personales, las generales y demás. Me va a dar un resultado, ¿sí? Imponible. Que es decir, el monto al que le voy a aplicar la tasa, ¿sí? Y si es una persona humana o una sucesión indivisa, por régimen general, vamos a aplicar la tabla que es progresiva, que va desde el 0, nadie, todo el mundo paga, no se ilusionen. El 0 era hermoso, pero ya quedó por operaciones muy chicas, hasta el 35%. Estamos en general en la mayoría de las operaciones en las dos últimas escalas, ya estamos casi todos en el 35%, así que ni se ilusionen que van a llegar a la del 20%, pero podrían llegar. Si vamos a impuesto cedular, acuérdense que esta es una persona que vende un inmueble, ¿sí? Que puede no ser su casa habitación, qué sé yo, tiene una casa en la costa, la vende, ¿sí? No es habitualista, no es nada, entonces esa va por cedular. El que va por cedular es el precio de venta, menos el precio de compra actualizado, ¿sí? Menos los gastos necesarios, ¿sí? Para la operación, ¿sí? Eso te va a dar un resultado. Y a ese resultado le aplicás el 15%, ¿sí? En la otra podemos estar entre el 20 y el 35. Acá estamos en el 15, ¿sí? Vamos hasta ahí. Acá les dejo la definición de impuesto celular cuando están aburridos, que no tengan nada que ver en la tele, Netflix no funciona, torturan a alguien y le dicen, léeme el impuesto celular, ¿sí? Chiqui, chiqui. Bueno, soy yo que... Ahí está. Y acá, este es el esquemita que ustedes tienen que tener presente. Hay una fecha de transición, enero del 2018. Si el inmueble entró en mi patrimonio antes, no aplicamos el cedular. Se ingresó después, aplica el celular. En el caso de donaciones o herencia, ¿qué dijimos? Tenemos que ver cuándo lo adquirió, ¿sí? El que me lo está dando, ¿sí? Tiqui, tiqui. Y acá les dejo también un esquemita más o menos resumido en el caso de personas humanas y sucesiones indivisas. Las personas humanas, sucesiones indivisas, acá tenemos, ¿no? Pueden ser sujetos exentos cuando venden una casa habitación, ¿sí? O la operación puede estar grabada y cuando estaría grabada puede ir por cedular o global, ¿sí? Cedular, dijimos que es la alícuota del 15%, la diferencia entre el precio de venta y los costos computables, y puede ser que la operación me dé un quebranto, ¿sí? Y esta es la parte divertida, pero ustedes olvídense de esto porque esto es para los contadores. El quebranto, cuando uno decimos actividades comerciales, podemos tener quebrantos generales o específicos. Cuando uno dice que el quebranto es específico, si yo tengo una pérdida porque vendí un inmueble, ese quebranto lo voy a poder aplicar
contra otra ganancia por venta de inmuebles. Es decir, yo me dedico a los zapatos y a los inmuebles. Gané plata con los zapatos, perdí con la venta de inmueble. ¿Puedo aplicar el quebranto de la venta de inmueble a lo que gané? Es decir, yo gané 100 de los zapatos, perdí 80. ¿Puedo decir gané 20? No. El quebranto de la venta de inmueble es específico para ventas de inmuebles, ¿sí? En cambio, hay en otros casos que te dice, juntamos todo el paquete, ganaste 80, perdiste 100, perdiste 20, ¿sí? En este caso no. Pero esto lo ven siempre con el contador amigo, que cobramos precios lógicos y accesibles. Después puede ser que la actividad sea habitualista, entonces diríamos por el global, y acá dijimos que va a la escala del 90, y es lo mismo, base precio de venta menos costo computable, y acá ven que el quebranto es general, ¿sí? Que quiere decir que si tengo 4 actividades, nosotros en ganancias tenemos ganancia de primera, segunda, tercera y cuarta, ¿sí? No quiere decir que es de cuarta, que es de cuarta categoría, ¿sí? Entonces, dentro de esa podés agarrar y decir, lo que perdí en primera lo compenso con lo que gané en cuarta, ¿sí? Bien. Estaría exento. ¿Qué tenemos exento en el caso de que estamos vendiendo? ¿Sí? El resultado derivado de la enajenación de la casa-habitación, ¿sí? Y también habla del valor locativo. Ahí les cuento un poquitito. El Estado dice que uno tiene que pagar impuestos por las rentas obtenidas. Yo tengo una casa y la compré en la costa para alquilarla. Y no la alquilé en todo el año. No es que la alquilé y no facturé, no la alquilé de verdad. No conseguimos nada, nadie vino a alquilarla. Bien, entonces el Estado, ¿qué te dice? Bueno, si vos tenés un inmueble para alquilar y no lo alquilaste, págame por lo que tendrías que haber cobrado de alquiler, ¿sí? Eso es lo que se llama alquiler presunto. Y estamos todos obligados, ¿sí? Yo les cuento, siempre me voy un poco de la charla. Tengo un cliente que tiene una casa en la costa y me decía, ¿no? Me llega una nota de ARBA diciendo que no había tributado alquileres. Y yo digo, no, yo ni sabía que tenía la casa en la costa, porque aquí que no la tenía declarada. Entonces le digo, no, dicen que tenés una. No, bueno, la casa no es mía, era de mi mamá, pero me la dejó a mi nombre. Bueno, una cosa que era de él, no la tenía declarada en bienes personales, otro detalle. Pero era ARBA la que venía a entrar por alquileres. Pero no la alquilé. Entonces yo le discutía al inspector, le digo, no la alquiló. Entonces me mandó la publicación, Mercado Libre, donde decía, Pinamar, valor de locación, interesante, 1 de enero alquilado, 2 de enero alquilado, 3, no sé, todo ese alquilado le quedaba disponible, creo, en marzo. Yo decía, entonces me dice el inspector, no te puedo aceptar un no está alquilado porque hay una manifestación hecha pública por el contribuyente diciendo que él alquiló. Entonces, ¿entienden? Entonces, tengamos también en cuenta, a veces digamos a los contribuyentes, che, ¿dónde publicás? ¿No? Pues vienen también, a ustedes les debe pasar, que viene el contribuyente y te dice, quiero vender, publicame la propiedad. La publicamos, ¿no? Tantos dólares. Y después quería escriturar. No, escrituremos por lo que publicaste, ¿no? Mínimamente deberíamos tener. Nadie le da bolilla, pero fíjense en que ya hubo casos donde el organismo puede mirar las publicaciones. Es decir, mañana podría el organismo de recaudación mirar todas las publicaciones en las revistas del gremio y tener todos los valores de venta que seguramente no van a estar cercanos a los COTI, pero podría ser una información que se tenga, ¿sí? Bueno, la definición de casa-habitación, también para el impuesto a las ganancias, tenemos que ver la que nos da el impuesto, ¿sí? Dice, establece que se entiende como inmueble afectado a casa-habitación aquel con destino a vivienda única, familiar y de ocupación permanente del contribuyente. Ojito con este dato. Tiene que estar ubicado ahí y vivir el contribuyente, ¿sí? Si la casa, el contrato de alquiler está a nombre de él y no vive ahí esa persona, no es casa-habitación. La alquilé yo y vive mi mamá. ¿Es casa-habitación mía? No. Casa-habitación de mi mamá. Por lo tanto, ya dejó de ser para casa-habitación. Eso ténganlo en cuenta que también es algo que te podría derivar en un ajuste impositivo después. Tiqui, tiqui. Bueno, ya me fui mucho ahí. Inmuebles en el exterior. Bueno, acá se acuerdan que yo empecé contándoles que tenemos renta mundial, ¿sí? Si tenemos renta mundial, ¿qué quiere decir? Que vas a tributar si vendés inmuebles que tengas acá y que vas a tributar si vendés inmuebles que tenés en España, ¿sí? Bien, inmuebles situados en el exterior para una persona humana, asociación indivisa, residente en el país, ¿sí? ¿Le aplico cedular? ¿Le aplico general? No, yo se las voy a recomplicar, ¿sí? No aplicamos el cedular, aunque la alícuota es parecida.
Pero esto es para que contraten contadores, ¿entiendes? Pues si lo hacemos fácil, no nos van a contratar. Entonces, ¿qué nos dicen? En el caso de enajenación de inmuebles, ¿sí? No aplica el impuesto cedular, sino que aplica un impuesto global con una alícuota proporcional del 15%. Es lo mismo, pero es distinto, ¿sí? Entonces dice que vas a tomar el precio de venta menos el precio de costo del bien. Cuando deducís los gastos, ¿viste lo que yo le dije? Gastos necesarios, solamente podrían tomar los gastos realizados en el país, ¿sí? Y eso me va a dar un resultado y a ese resultado le aplicamos el 15%. Pero no es impuesto cedular, ¿sí? Vamos. ¿Se me están aburriendo mucho? Por favor, ¿eh? Si no, hacemos acá, ponemos música. Bueno, yo ya les dije que acá el argentino, ¿sí?, que tiene bienes en Argentina, tributa. El argentino que vende un bien en el extranjero, tributa. Perfecto. Y el extranjero que tiene un bien en Argentina, que tribute. Obviamente, porque que tribute. Ahí yo estoy de acuerdo que tributen, porque la verdad nos hacen pagar tanto a nosotros que el de afuera también. Estoy enojada que le sacaron algunos regímenes de información y no están tan controlados ahora. Entonces, las personas humanas no residentes en el país que vendan un inmueble van a estar alcanzados también por el impuesto cedular, ¿sí? Solo serán computables los gastos también realizados en el país para esa operación, ¿sí? Y acá es la parte que a mí me enojó mucho. ¿Ustedes se acuerdan si tienen inmobiliarias? Han llegado en algún momento donde vendieron un bien de un extranjero y tenían que ir y pedir el ITI. Y pedir el ITI del extranjero era más o menos sacarse la sangre y estar 5 días. ¿Por qué? Yo igual lo quería ese ITI, ¿eh? Yo lo quería de verdad. Porque eso significaba que el extranjero tuvo una propiedad. Seguramente esa propiedad la pudo haber tenido alquilada. Y mientras vos pagas impuestos en Argentina por tener una propiedad alquilada, este extranjero no lo tenía ni declarado, ¿sí? Y menos aún pagó bienes personales, ¿sí? Y todos nosotros pagamos. Entonces, para mí estaba perfecto, perdón, ¿eh? Estaba perfecto. Puede decir, bueno, nunca pagó, háganle pagar en el momento que vende. Esto que estaba el certificado para poder retener, ya no está más, porque sacaron el ITI y sacaron el certificado. Entonces me decís, bueno, pero la actividad está alcanzada, sí, está alcanzada por el impuesto cedular. Entonces me decís, bueno, hacemos una operación inmobiliaria, ¿quién le retiene? El escribano. Sería lo lógico, porque a vos te retiene el escribano. A vos también, si haces una operación, el escribano te dice, para esta platita que te vas a llevar, esta la tengo que dejar para el fisco. Bien, en el caso de los residentes del exterior que venden una propiedad y estarían alcanzados por el impuesto cedular, el escribano no retiene. No retiene. ¿Y quién retiene? ¿Y quién es solidario? ¿Y quién es responsable? El pobre comprador, que lo más probable es que no tenga ni idea que existe el impuesto cedular, ¿no? Obviamente, ¿no? Pero miren a dónde estamos. Bueno, esta es mi crítica constante, permanente, se lo digo al fisco, todavía no logré que me den bolilla. El día que salga un certificado, acuérdense que fui yo, le voy a poner certificado Miriam. Bueno, en este caso no retiene. Si ustedes están asesorando al comprador, pobre, explíquenle que va a tener que actuar como agente de retención y que va a tener que depositarlo, ¿sí? Si no lo hace el comprador, debería hacerlo por ahí el que representa al extranjero acá, que no lo va a hacer, obviamente, ¿sí? Pero el que la normativa establece sería que si el que compra es contribuyente de Argentina, es un residente en Argentina, el sujeto obligado es él. En el único caso que deja de ser o sujeto obligado de actuar como agente de retención es que el comprador también sea de afuera. Y en ese caso, el que sería responsable es el que representa al vendedor en Argentina, ¿sí? Pero si no, todos sus clientes que van a comprar algo así, explíquenle que son ellos los solidarios. Por ahí ahora no pasa nada, en algún momento salen a controlar y van a decir, no retuviste, quien mal retuvo, con intereses, multas y demás, ¿no? Bien. Lo pagaría el comprador, un costo más tenemos, ¿no? Por suerte, no es solidaridad de los martilleros. Por ahora, no demos ideas. Bien, en el caso de ser un sujeto empresa, volvemos acá, ¿se acuerdan que la diferencia sujeto que no era empresa con la habitualidad del sujeto empresa? El sujeto empresa también lo podríamos tener en residente y no residente. Y bueno, la determinación la habíamos visto, la alícuota que se aplicaba. Bueno, las alícuotas es porque en un momento bajaron al 25, subieron al 30, estamos de nuevo en el 35. Bueno, esto los va a aburrir un poco. Acá es la determinación de cómo sacan la utilidad, pero es más o menos lo que les expliqué antes. Bien, vamos a una escritura. Viene el cliente y te dice, bueno, vamos a ir a la escritura, ¿qué vamos a hacer? El escribano me va a retener, no me va a retener. Si estamos hablando de impuestos celulares, el escribano no va a retener nada.
¿A quién no le va a retener? Persona humana, sucesión indivisa. Pero dijimos que una persona jurídica no podía tener impuesto cedular, ¿sí? Aquel que tenga la actividad y tenga que tributar como por el régimen general, el escribano le va a retener, ¿sí? Y la retención que va a hacer es el 3% sobre el valor de la operación. Esa retención se toma como carácter de pago a cuenta del impuesto, ¿sí? Y ahí les recordé que el escribano no les retiene cuando es cedular. Bueno, salimos del impuesto nacional, impuesto a las ganancias. Para que no se me aburran, los voy a llevar el impuesto al sello, ¿sí? Siempre estamos hablando en este caso de la venta de inmuebles. En el caso de la compra-venta de inmuebles, en Capital Federal, el impuesto al sello, tenemos la alícuota del 3,5 sobre el valor homogéneo, VIR o precio de la operación, siempre el que sea mayor. En el caso de Provincia de Buenos Aires, la alícuota va a ser el 2%, sobre evaluación fiscal, valor de la operación o reempadronamiento catastral. Eso es que tienen que pedir un agrimensor que saque un valor actualizado, ¿no? Porque a veces los valores están muy desactualizados cuando miramos las evaluaciones fiscales. Y el valor de la operación a veces se vendió muy barato, porque no conseguíamos. Entonces dicen, vamos al reempadronamiento catastral. Igual miran acá en Capital Federal, los VIR están altísimos este año. Sí, acá sí, en Cava Se sí. les fue la mano, están por arriba los precios de venta real de mercado. Claro. Sí, en Capital sí, el valor en provincia no. En provincia quedaron estacaditos por ahora. Sí, los VIR lo vemos, pero nosotros para liquidar bienes personales, pobres los clientes. Piqui, espera, No me odien, soy yo, no es esto. Ahí está. Acá les voy a ir dejando, ¿sí? Todas las tablas, ustedes de machete, esto sí se lo pueden imprimir, van a tener lo que se paga en impuesto en sello, ¿sí? En Capital Federal o en Provincia de Buenos Aires, ¿sí? La alícuota general del 1%, el boleto de compra-venta sin posesión, el 1%, se recuerdan que después cuando escrituran es como pago a cuenta, ¿sí? Después, bueno, hay exenciones que salen de acuerdo al monto de evaluación fiscal o al VIR, piqui. Bueno. Y acá me fui demasiado, obviamente. No, está bien. La exención, ojo, tenemos un caso que se puede tener exención en impuesto al sello en Capital Federal. La exención es cuando la compra-venta de inmuebles está fijada en operaciones de 205.332 millones, ¿sí? Como la evaluación. Y es en el único caso que el bien sea destinado a vivienda única, familiar y de ocupación. Va de nuevo. Yo no tengo otra propiedad. Compro esta, digo que es mi bien, mi casa, habitación. Pero realmente yo, mientras tanto, estoy viviendo con mi pareja y esa casa va a vivir mi mamá, ¿sí? Acuérdense lo que les dije, que ahí me van a decir, no es casa, habitación, porque yo no vivo ahí, ¿sí? Aunque a veces se alcanza con lo que uno dice. Y se dicen, con la simple manifestación ya está. Bueno, lo que excede el monto tributa por el excedente, ¿sí? Acá les voy dejando el cuadrito. Compra-venta de terrenos baldíos, lo mismo, si el VIR, si no supera el 1.526.200, está exento, lo que supera, ya estamos, está como los alquileres en provincia. Bueno, y el impuesto al sello en Provincia de Buenos Aires, acá también, la alícuota dijimos que es el 2%, también hay unos mínimos no imponibles que lo harían exento, según sea también vivienda única, familiar y de ocupación, fíjense en la evaluación fiscal, 1.154.400, pero está, che. Los valores quedaron muy desactualizados y en Provincia de Buenos Aires tenemos el tema que complica un poco porque como no salió la ley 2025, todos los valores están expresados en la ley que salió para el 2024, que es la que se publicó en el 2023. Así que con la inflación que tuvimos, los valores quedaron un poquito atrasados. Bueno, acá les dejo todo lo que es Provincia de Buenos Aires, en lo que hace impuesto al sello. Impuesto a la transferencia gratuita de bienes, lo hacemos rapidito, no estaba en el programa, pero yo siempre agrego cosas. Cuando empiezo a leer digo, no puedo dejar de decirles esto. Esto sería, por ejemplo, cuando hacemos una donación, Capital Federal, no aplica, Provincia de Buenos Aires sí. Y ahí me decís, bueno, ¿no aplica nunca? ¿Nunca? No sé. Bueno, ahí tenemos lo siguiente. Esto alcanza todo lo que sea transferencias a título gratuito de inmuebles. Perfecto. En este caso, si hacemos una adopción de plata también, es decir, hoy lo enfoco con ustedes para lo que es inmueble. Cualquier transferencia a título gratuito estaría alcanzada por esto en Provincia de Buenos Aires. ¿Qué se alcanza? Se alcanza si el inmueble está en Provincia de Buenos Aires
o si la persona, ¿sí?, física o jurídica está ubicada en la provincia de Buenos Aires. Es decir, por las dudas, alcanzamos todo. Es decir, la persona que hace toda esta operación está en provincia de Buenos Aires y está donando a alguien de capital un inmueble que está en capital, ¿sí? ¿De quién era el inmueble? Del pobre de la provincia, ¿sí? Así que el de la provincia va a tener que pagar el impuesto a la transferencia gratuita. Siempre se mira qué domicilio tiene declarado, ¿no? El impuesto que se paga, tenemos un mínimo no imponible para los padres, hijos y cónyuges de 8 millones de pesos y para el resto de los beneficiarios 2 millones de pesos. Así que cualquier donación que supere estaría tributando, ¿sí? Acá les dejo un ejemplo. Esto es acumulativo, es decir, si yo hago una donación en el año y después hago otra donación en el año y después hago otra donación en el año, se van acumulando las donaciones, ¿sí? O las sesiones que haga a título gratuito. Entonces le dejo un ejemplo. El monto de una donación era de 20 millones, el mínimo no imponible era de 8 millones. Lo buscamos en la tabla y nos daba ahí el impuesto a aplicar. ¿Cómo se determina esto? Yo les voy a decir un dato importante. Todo lo que son boletas de pago en provincia de Buenos Aires, tengan en cuenta que uno puede entrar sin usuario y lo hace, sin usuario del titular. Es decir, yo puedo entrar y hacer un sellado de un timbrado impuesto al sello de él, aunque no lo tenga vinculado a mi quit, ¿sí? Vos podés entrar y hacer alguno mío, ponés mis datos y lo haces. Pero hay un detalle que no es menor. Por lo tanto, yo nunca voy a hacer un sellado o un nada de alguien. El que lo hace es solidario ilimitadamente con el pago de ese impuesto, ¿sí? Ténganlo en cuenta. También me pasó una vez de un contribuyente, no fue un contribuyente, voy a ser sincera, mi hija compramos un terreno y hizo un escribano. El escribano provincia de Buenos Aires se ocupaba de hacer el impuesto al sello. Yo dije, qué loco, lo va a hacer él. Yo ni en pedo lo haría. Pensé, yo lo haría, el de mi hija lo voy a hacer yo, obviamente, pero como dijo, lo hacía. Resulta que como al tiempo Brenda entra, porque los chicos jóvenes les gusta chusmear, yo no entraría a la página de ARBA si no por trabajo nunca en mi vida, pero los chicos entran. Entonces entra y tenía una deuda millonaria. ¿Qué pasó? El empleado del escribano hizo mal la boleta. Entonces si la operación era de 3 millones, puso 300 millones. Entonces, ¿después qué hizo? Hizo la boleta correcta. Y Brenda pagó la correcta. Pero la otra quedó ahí en la nebulosa como una esterilización, una declaración jurada que hizo Pedrito diciendo que Brenda tenía que pagar tanta plata. Por lo tanto, ya era un título ejecutivo, ¿sí? Y en cualquier momento podía venir una ejecución del fisco, ARBA, y demostrarle que fue un error. Gracias a Dios el escribano era solidario. Porque entonces, ¿qué hice? Yo lo llamé al escribano, que primero me decía que no, y al final, cuando le mandé el artículo donde decía que era solidario, se preocupó, fue a ARBA, no sé qué hizo, y me sacaron la deuda, por suerte. Pero miren, ¿no? El detalle. Pasamos a la locación de inmuebles. No sé cómo estamos de tiempo. Bien, ya me fui, ¿no? Bueno, en líneas generales, sí, tenemos las figuras estas, ya ustedes lo conocen. Locación, tenemos el locador, tenemos organismos que van a querer recaudar, así que van a estar con unas ganas de decir dónde saco plata. Entonces tenemos ARCA, Exafip, y vamos a tener rentas de capital o de provincia, que es a lo que nos vamos a dedicar. Acuérdense que si es en una provincia, hay rentas en todos lados, ¿sí? Si estamos en ARCA, cuando estamos en ARCA, vamos a tener que analizar la operación a través de qué figuras va a poder tener el locador. El locador va a poder ser monotributista, puede ser que sea una operación exenta, porque lo único que tiene es un alquiler de una casa, habitación, entonces estaría exento de IVA, o puede ser responsable inscripto, ¿sí? Cuando hablamos ante AGIP, o ARBA va a tener que pagar ingresos brutos, vamos a ver la situación que tiene ante ingresos brutos, si va a ser contribuyente local, de convenio, lo que fuera, y después el impuesto al sello, que es por única vez al momento de firmar el contrato o las renovaciones posteriores, ¿sí? Bien, yo les dije que el contribuyente a nivel ARCA puede ser monotributista o puede ser responsable inscripto o exento. Y ahí viene el IVA, impuesto al valor agregado, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que dice el IVA? La ley de IVA. La ley de IVA nos dice que las operaciones de alquiler de inmuebles destinados a casa, habitación, ¿sí? Como único destino, el de vivienda, único destino, es decir, si yo lo digo con fines de vivienda y comerciales ya no es único destino, ¿sí? En ese caso el alquiler estaría exento, ¿sí? Lo mismo si el que alquila es un ente del Estado, pero no nos vamos a poner en eso. Entonces, si el que alquila el único destino es vivienda,
la locación esa estaría exenta de IVA. El alquiler es 1.000, no es 1.000 más IVA, ¿sí? Todas las demás actividades de locación están exentas de IVA también. Pero hay un detalle. Para que sea exento, el valor de locación tiene que ser inferior a 1.500 pesos, ¿sí? Por lo tanto, todo pasa a estar alcanzado, ¿sí? ¿Está? Pero si alguien le dice, no, los alquileres están exentos. Sí, tiene razón. Están exentos los que son inferiores a 1.500 pesos. Después, si no encontrás una... En una época hacían todos los contratos de 1.499. Ahora queda muy mal, no puedo hacer nada de 1.499. Bien. La locación de inmuebles en Cava, el impuesto a los sellos, ¿sí? En general, la locación paga el 0,5%, cuando es el alquiler de inmueble, casa, habitación, también tendríamos la exención. Chiqui, chiqui. Bueno, acá me fui. ¿Era acá? No, uno menos. Che. Acá. Entonces, tenemos los alquileres en Capital Federal, destino vivienda, estarían exentos del impuesto a los sellos, comercial o turismo estaría gravado a la alícuota del 0,5%. En provincia de Buenos Aires, los contratos de locación en lo que hace el impuesto a los sellos están gravados al 12 por 1.000, ¿sí? Excepto si tienen un tratamiento especial. Y en el caso de locación destinado a vivienda única, familiar y de ocupación permanente, cuya evaluación fiscal no supere el 1.731.600, está exento. Si el valor supera, no habría exención, ¿sí? Pero irá con una alícuota especial que es el 5 por 1.000, ¿sí? Bueno, igual este cuadrito les queda de machete por si tienen que hacer algún cálculo. Vamos con ingresos brutos. Ingresos brutos en Cava. En Cava dijimos, podemos alquilar para vivienda, para fines comerciales o para fines turísticos. También tenemos los arrendamientos, ¿no? Pero bueno. Si alquilamos para vivienda, tendríamos que analizar. Si cumple estas dos condiciones, está exento. ¿Cuáles son las condiciones? No tiene que haber más de 3 unidades en alquiler y el precio del alquiler no puede superar 1.000.000 de pesos cada una en forma mensual, ¿sí? ¿Está? Tengo 4 unidades alquiladas y cada una por 500.000 pesos, ¿ya tengo 4? No tengo la exención, ¿sí? Tengo 3 unidades alquiladas, pero una la tengo alquilada por 1,5 millones, perdí, ¿sí? Entonces se tienen que dar las dos condiciones, ¿sí? Si no cumplo las dos condiciones, estaría alcanzado con una alícuota del 1,5. El alquiler comercial, ¿sí? En ingresos brutos, está grabado también al 1,5. Y cuando es turismo, mi cliente, que no había alquilado, podríamos hablar del 6 o del 5 en provincia. Bueno, estaría exento, acá es lo que le dije antes, la exención corre cuando son hasta 3 unidades y menor a 1.000.000 de pesos. Acá la fuente, yo siempre pongo la fuente, esto se actualiza todos los años, ¿sí? Así que hay que estar atento. Y esta es la ley tarifaria que se publicó a diciembre, generalmente en diciembre se publica la tarifaria que rige al año siguiente. En Capital Federal tenemos un régimen simplificado de ingresos brutos, que es una opción, ¿sí? Entonces, si viene una persona que le dice, mira, voy a dedicarme a alquilar propiedades, uno debería analizar si le conviene la figura del régimen simplificado. Para entrar en el régimen simplificado de ingresos brutos, el monto de los alquileres que cobre en el año no tienen que superar más de 82 millones, o los ingresos que tenga de todas sus actividades, ¿no? Y va a abonar unas cuotas fijas que va a oscilar según el valor que pague por una tabla que hay, ¿sí? Y en el caso de... ¿Vieron como el monotributo, que tenemos una tabla y elegimos de acuerdo a la superficie y demás? Bueno, en el caso de locaciones de inmueble, no, el parámetro de superficie afectada no se tiene en cuenta, en ninguno de los dos casos, ni en monotributo ni en ingresos brutos simplificados de Cava. En provincia de Buenos Aires también tenemos la exención, ¿sí? Pero cambia. Dijimos, el destino siempre tiene que ser vivienda. ¿Cuántas unidades eran en Cava? Eran 3, acá es una sola en provincia de Buenos Aires. Y el importe de la locación no puede superar el importe del Código Fiscal, que está establecido en 211.388, ¿sí? Bingo en la sala. Si el locador es una sociedad, ¿sí? Una persona jurídica, ya sea regularmente constituido o no le corre la exención, ¿sí? Por más que lo alquile de casa habitación y que el valor del alquiler sea menor, ¿sí? Digamos que las exenciones siempre serán las personas humanas.
Bueno, ¿qué pasó en Buenos Aires? Acuérdense que les comenté en principio, los valores quedaron muy desactualizados porque no se publicó la nueva tabla del 2025, por lo tanto estamos con los valores del 2023 con una inflación en el medio que nos dejó ahí en los 280.000 pesos de alquiler. Esto que les dejo es la tabla unificada de monotributo. Monotributo unificado, nosotros en Capital Federal todavía no lo tenemos, hay un proyecto, ¿sí?, en legislación. ¿Qué es el monotributo unificado? Es la posibilidad de pagar ingresos brutos junto con el impuesto nacional. El monotributo es un impuesto nacional y hay una cuota única que se le aplicaría para ingresos brutos. Yo les dejo esto que es provincia de Buenos Aires, ¿sí?, donde yo les digo, por ejemplo, una persona que alquila una propiedad, ¿sí? Yo este mensual lo puse yo para estimativo, no está en la tabla. Si ustedes lo miran, no va a estar. Por ejemplo, alguien que tiene un ingreso anual de 16 millones, ¿sí? Quiere decir que tiene un alquiler de 1.300.000. Va a pagar de monotributo el componente impositivo 11.000 pesos, ¿sí?, el aporte SIPA, que es la jubilación, 14.000, la obra social, 16.000, la parte de ingresos brutos, 19.000, entonces va a pagar 42.951, ¿sí? En el caso de locación de inmuebles es el caso donde el sujeto no es obligado a pagar ni autónomo, si es la única actividad que tiene, ni el componente impositivo, el componente SIPA en el monotributo. Es decir, si nosotros tenemos un contribuyente que su única actividad va a ser la locación y no le interesa jubilarse, porque si no aporta no va a tener que jubilar, ¿no? Ahí le podemos decir, mira, no tenés que pagar el componente previsional. Por lo tanto, que si se jubila con interés pagaría 42.000 pesos, si no que le importa jubilarse, pagaría 30.000 pesos por mes, ¿sí?, en provincia de Buenos Aires. En Cava podría ser monotributista, ¿sí?, pagaría la escala que le corresponde, el impuesto integrado, SIPA y obra social si quiere, ¿sí?, y aparte el AGIP, el simplificado de ingresos brutos de Capital Federal. Son dos boletas separadas. Cuando está esto, que es el integrado, es una boleta única en provincia de Buenos Aires. Alguien que ejerce actividad, alguien que es de provincia de Buenos Aires y alquila propiedades en Capital Federal, no podría estar en el unificado, porque el inmueble, la explotación la tiene acá en Capital Federal. Yo apunto siempre mal, pero no importa, ya prometo que en un momento voy a aprender. Bueno, esto se lo dejo nada más, no está hecho así como para decir, viene un contador y me dice, che, Miriam, qué bien liquidaste el impuesto. No, es para que ustedes lo miren, no me puse en el detalle si tiene deducciones especiales, si tiene la mamá, si tiene un hijo con discapacidad, si tienen ingresos menores. Es algo genérico para que ustedes entiendan lo importante que es estar bien asesorado al momento de decidir hacer una actividad comercial, ¿sí? En este caso, a término, así como mirándolo a ojo así de grande, no, si le dan un contador esto me va a retar, me aplaza, va a decir, aplazada, mire. Tenemos a alguien que cobra un alquiler de 1.250.000 por mes, al año cobra 15 millones, ¿sí? La ley de ganancias dice que cuando vos determinás la renta del suelo, vos podés decir el producido por los alquileres menos los gastos reales, ¿sí? O podés decir, el producido son los alquileres menos los gastos presuntos. En general se utiliza gastos presuntos, que es un 5% de los ingresos, ¿sí? Porque en realidad el que alquila no tiene muchos gastos. Tiene la comisión de la inmobiliaria si tenés tercerizado el cobro y tenés ingresos brutos. Y después si tenés que una remodelación o algo que se la cobraste es más ingreso y más gasto, es lo mismo. Claro, porque el tema es demostrar los gastos. Claro. Entonces es más fácil tener el gasto presunto que no lo tenés que demostrar. Claro. Y aparte a veces demostrando gasto, demostrás ingreso, ¿viste? Porque decís, no, sí, porque cambié las rejas. Ah, sí, lo pagó el alquiler, el inquilino, y después yo se lo cubrí, pero lo pagué yo. Bueno, pero entonces hay que ver si eso no fue más ingreso, es como medio complicadito. Entonces, bueno, uno lo que diría es, esta persona gana 15 millones, por gasto presunto estamos en 750.000, le da una ganancia neta de 14 millones. Las deducciones que le admite la ley generales, ¿sí? Un mínimo no imponible de 3 millones, le queda una ganancia de 10. Acá en la tabla, ¿se acuerdan que yo le dije que el artículo 90 tiene una tabla gradual? La tabla gradual dice que si ganás de 0 a no sé cuánto es 0 más un porcentaje del 5% sobre el excedente y te va diciendo una suma fija y un porcentaje sobre un excedente. En el caso del que ganaba 10 millones, tenés una suma fija de impuesto a las ganancias de 660.000 pesos y un variable que es el 19% sobre lo que excede 6.120.000. Es decir, hago 10 menos los 6 millones y a lo que resulta le aplico 19%. Entonces, esta persona que ganó 15 millones de alquileres va a pagar 1.500.000 de ganancia a fin de año. ¿Sí?
¿sí? Más ingresos brutos, que si es en provincia de Buenos Aires, al 5%, pagaría 750.000 pesos. ¿Sí? Es decir, que en el año gastó 1.500.000 más 750. ¿Sí? Y si esa persona es monotributista, paga en el año 370.000 pesos con el mismo ingreso. ¿Sí? Entonces, es importante este análisis, porque por ahí un negocio puede ser viable o pasa a ser inviable según si está bien asesorado. Por eso los contadores somos aliados estratégicos. Tasas municipales lo hacemos rapidito, nada más les dejé una para sufrir, nada más. Esto es el derecho de construcción que se pagan en algunos municipios, pero las tasas, recuerden que cuando las municipalidades les quieren cobrar, inclusive ahora hay todo un problema que en las facturas de luz te venían una tasa que te estaban cobrando, están diciendo que no las pueden cobrar, hay todo un lío con eso, no nos vamos a meter a... Pero bueno, tenemos como... Puede estar derecho de construcción, hay lugares que te dicen si el edificio tiene más de tantos pisos tenés que pagarle a la municipalidad porque después tienen que hacer más servicios de cloaca. Bueno. Vamos con la ley 27737 que trajo algunos beneficios en la locación de inmuebles, ¿sí? Lo hacemos rapidito. La ley 27737, bueno, sabemos que la ley de alquileres fue derogada, tenemos la ley 27737 que mantiene algunos beneficios. En el caso que la actividad de locación de inmuebles mediante contratos, mediante contratos debidamente registrados, ¿sí? Acá teníamos el monotributista. El monotributista puede tener hasta 3 actividades, si no quedabas afuera de ser monotributista, ¿sí? Aparte del tope de facturación. Pero aparte de las 3 actividades te decía que cada inmueble se consideraba una actividad. Entonces vos tenías un pobre cristiano que tenía 4 inmuebles y le decías, no podés ser monotributista, olvídate de los 380, vamos a pagar el 1,5 millones más los 700. El tipo lloraba 2 horas, ¿no? Bueno. Entonces empezaba a decir, bueno, veamos, dale el usufructo a alguien, qué sé yo, qué se nos puede ocurrir. Bien, ahora que salió, la ley esta dice, no, si es un monotributista, ¿sí? Y tiene más de 3 unidades, se puede considerar como una única actividad si los contratos están debidamente registrados. ¿Qué pasó? Al derogarse la ley de alquileres dijeron, está derogado el RELI, que es donde se registran los contratos. Pero si vos querés tener este beneficio, entrá y registrá el contrato en el RELI, porque por ahora el organismo no creó otro régimen. Así que el bien registrado asumimos que es esto, porque es un beneficio fiscal, tiene que estar bien registrado en el fisco. ¿Sí? Uno podría decir, no, bien registrado es hecho el contrato, certificado, pagado el impuesto al sello. Pero como existe el RELI y no lo derogaron, bien registrado asumimos, nunca nadie nos contestó, porque lo preguntamos y no nos contestaron. También, ¿qué es lo que te dice la ley esta 27737? Que en el caso de que vos tengas una actividad como monotributista, ¿sí? Y alquilás hasta 2 inmuebles, ¿sí? También podrías estar exento del pago del monotributo. No pagarías nada. Obviamente el contrato bien registrado. ¿Y eso qué se tiene que hacer? La persona tiene que contratar un contador que lo va a caracterizar, ¿sí? Con modificación locador de hasta 2 inmuebles con este beneficio. El beneficio, si no lo pedís, no lo tenés, no es automático. Lo que no se pide, no se tiene. Bien. En bienes personales también hay una exención. Si el contrato está bien registrado, ¿sí? Vas a tener la posibilidad de no pagar bienes personales por ese inmueble si no supera el valor de 1 millón, bueno, de 1.025.000, el valor que este valor se actualiza todos los años, ¿sí? Entonces, si vos tenés tu casa, habitación y una casa más en la costa, esa casa en la costa la tenés alquilada a alguien para vivienda, no la alquilás para turismo, la alquilaste a alguien que está todo el año allá viviendo, ¿sí? Y lo registrás en forma correcta, ese contrato, bueno, ese inmueble no va a pagar bienes personales. ¿Por qué? Porque los tenés destinado a alquiler de casa-habitación. Y siempre que la evaluación sea inferior a esto. El mínimo no imponible que se pone mal, el valor no imponible de bienes personales para casa-habitación. Se actualiza todos los años. Impuesto a los débitos y créditos bancarios. Acá tenemos un tema. Hay un beneficio que se da si el contrato está también correctamente registrado, que no te cobrarían el impuesto al débito y crédito bancario. Pero tenés que tener identificada la cuenta y los únicos movimientos que tienen que tener esa cuenta es las alquileres. Por lo tanto, lo que le tenés que decir a la persona es, abrite una cuenta, lo usamos específicamente para alquileres y si el contrato está bien registrado, no te van a sacar el 1,2% de entradas y salidas, ¿sí? Es el 0,6, pero entre los dos estamos en el 1,2. ¿Qué más tenemos? Apunto para allá. Y después tenemos una deducción especial en ganancias. ¿Sí, no? Bueno.
En el impuesto a las ganancias, ¿sí? Generalmente teníamos un beneficio que el inquilino podía deducir del impuesto a las ganancias lo que pagaba de alquileres. Con esta reforma lo que se dio es que tanto el inquilino como el locador va a poder tener un beneficio y puede hacer una deducción de hasta el 10% del monto total anual cobrado de alquileres, siempre que haya sido el destino casa-habitación. ¿Están distintos para incentivar? ¿Sí? Bien. Otro tema que los dejo, pero por las dudas, para que lo tengan en cuenta, que ustedes pueden hacer operaciones con residentes en el extranjero, ¿sí? En el caso de los residentes extranjeros, no está más elite y demás, pero hay una figura que sí se mantiene, que es la resolución 3285, que es del año 2012, que es un régimen de información que tienen que tener los que son representantes de residentes en el extranjero. Los que los representan acá, ya sean para una operación o para muchas operaciones. Tienen que estar inscritos en AFIP y tienen que presentar informes. ¿Sí? Ustedes pueden decir, a mí qué me importa, si es el otro. Bueno, pero esa persona es la que vino a hablar con ustedes y está haciendo la operación. ¿Sí? Bien, entonces esa persona se tiene que inscribir, tiene que cumplir, tiene que hacer determinadas cosas. Ustedes dicen, a mí qué me importa. Y dice, están obligados a actuar como agentes de información los representantes en el país, cualquiera sean los sujetos, quienes intervengan en las operaciones en calidad de prestadores de servicios, tales como escribanos, bancos, mercados de valores, compañías de seguro, etcétera, etcétera. ¿Sí? Así que si a usted viene alguien del exterior y te dice no tengo a nadie, que busque a alguien, por favor, y encuentren una para que no pasar ustedes, porque es no se lo aconsejo por su salud mental y demás. Y después te dice, los representantes del país de sujetos o entes del exterior, a fines de cumplir con el presente régimen, deben empadronarse. El sistema emitirá una constancia que acreditará dicho empadronamiento, ¿sí? Y ahí está, ahí estamos diciendo, ¿qué me importa? ¿Qué me importa, Miriam? Si tiene ya un representante, ¿qué me importa? Bien. El reglamento sigue, la RG dice, los prestadores de servicios que participan en una operación, por ejemplo, la venta de un inmueble, de ustedes que justo pasaban por ahí y dijeron hola, ¿qué tal? ¿Sí? Deberán solicitar a los representantes de sujetos del exterior, en forma previa a su intervención, la exhibición de la constancia de empadronamiento, que acredite ese vínculo. ¿Sí? Los escribanos, por ejemplo, lo piden. Entonces yo digo, ¿y nosotros? ¿Y ustedes? ¿Sí? Ténganlo en cuenta. ¿Por qué? Porque la ley dice que vos lo tenés que pedir. Lo que vos no hagas, que la ley te obliga, después tenés sanciones y responsabilidades. ¿Sí? ¿Tá? Entonces, la moraleja es, los escribanos lo piden, hay una circular, todo que se lo mandan a todos los escribanos. Nosotros, aunque no tengamos una circular, o si no, después por ahí seguro el colegio se las manda, recuerden que si hay un representante del exterior, le piden el papelito de empadronarse. ¿Sí? Si no, la figura de la solidaridad es tremenda. Nos quedaría ver el tema del COTI, pero no sé cómo estamos con el tiempo. Si querés, tenemos 5 minutitos para el COTI. Bueno, dale. Y después pasamos a las preguntas. Dale. COTI igual lo hacemos rapidito, se lo van a llevar, son las pantallas más que nada. ¿Quién tiene que hacer el COTI? El COTI lo hace el que vende una propiedad. ¿Cuál es el objetivo del COTI? El objetivo del COTI es que esté identificado ante el organismo que hay una propiedad puesta a la oferta, ¿sí? No quiere decir, el COTI no se hace cuando vendí. El COTI lo hago cuando tengo ganas de vender, ¿sí? Entonces uno dice, hago el COTI, tenemos que poner la presentación. Hago el COTI en el momento que decido poner a la venta. Entonces yo decido poner a la venta, hago el COTI, digo que voy a vender tal propiedad, que queda en tal lugar, que el valor de venta de la propiedad va a ser tal, lo voy a publicar en dólar, en petrodólar, en lo que ustedes quieran, ¿sí? Y hago la publicación. Una vez que hago la publicación, queda ahí el papelito. Y yo voy a las inmobiliarias y les muestro a todas, toma, acá está el COTI, acá está el COTI, acá está el COTI, ¿sí? Y supuestamente eso que yo hice al momento de querer vender, y dije voy a vender a $100.000, debería tener una lógica en el momento que después se escritura, decir, no, pedía 100.000, lo vendía 80.000. Ahora, pedía 100.000, lo vendía 20, como que estamos un poco flojos de papeles, ¿no? Se llama COTI, creo, la presentación. COTI. Recuerden también, cuando hacemos el COTI hay una pantalla donde se informa si participó una inmobiliaria, o 2, o 4, o 25. Sí. Sería muy poco prolijo
que haya un COTI donde dice que participa una inmobiliaria y la inmobiliaria no facturó después su retribución. Está bien, somos gente de bien, queremos colaborar, la pobre persona estaba desesperada por vender, le dimos una mano, pero sería bueno que haya una factura. Yo lo digo siempre, también nos pasa a los contadores, ¿viste? Hay un balance certificado, después no hay factura, queda muy desprolijo. Bien. Miren, te interrumpo un segundito. Cualquiera que tenga dudas o preguntas, escanea el QR y las puede ir mandando al grupo, así las evacuamos antes de terminar la charla. Bien, y las que no sepa las contesto después. ¿A quiénes va dirigido entonces? Esto lo presentan los propietarios y también lo puede hacer una inmobiliaria autorizada. Entre nos, esto no queda grabado. Yo la verdad que prefiero no hacer nada vinculado a otro contribuyente porque es un tema del otro contribuyente. Si yo hago un COTI que dice que se vende algo a $100.000 y después la otra persona va y lo escritura a 20.000, la verdad que ¿por qué voy a ser yo solidaria de una cosa que es muy desprolija, ¿no? Bien, se entra con la clave fiscal y tenemos que habilitar el servicio, si no está habilitado, que se llama transferencia de inmuebles, ¿sí? Se agrega el servicio si no lo tiene, si lo tiene, está todo felices. O lo llamamos al contador. Se selecciona la empresa por la que vamos a estar haciendo o por la persona humana. Chiqui, chiqui. Y abajo de todo, acá dice COTI. ¿Sí? Antes acá estaban todo LIT y todas esas cosas que pedíamos, que ahora no está más. Entonces acá abajo está el COTI. Acuérdense que se hace en el momento de que yo decido publicar un inmueble. No lo tengo que hacer cuando estoy escriturando. Debería tenerlo antes. Se llama, entramos acá, que es código de oferta o transferencia de inmueble. Después puedo desistirse en caso que no quiero vender y demás, ¿no? Alta de COTI, abajo dice asociar inmobiliaria. Ahí están, ustedes los escrachan, ¿sí? Modificación de datos o desvincular la operación cuando hay una. Entra en el alta de COTI. Se tiene que informar quién es el vendedor. El vendedor acá se pone, por ejemplo, si es un matrimonio, se pone uno el quit, el 50%, el otro condominio el 50%, el 25%, el 10%, entre todo tendría que dar el 100% de lo que estás transfiriendo. Si uno le pone acá y le pone aceptar, y te va a salir para agregar el otro, y si no, próximo paso, que pasas a la pantalla siguiente. La pantalla siguiente lo que te dice es qué estás vendiendo, el 100%, el 50%, el 80%, el 20%, ¿sí? Dónde está ubicado, en la provincia está ubicado, si es zona urbana, rural, suburbana, lo que sea. El tipo de inmueble, casa, departamento, departamento con cochera, lote, construcción, lo que está, ¿sí? Si también vendés derechos sobre inmueble a construir, la dirección, la exacta, ¿no? Dirección, calle, número, sector, demás, barrio, localidad, código postal, partido, departamento y el precio de venta. El precio de venta ahí pueden elegir si es en pesos o en dólares. Esto es la oferta, es decir, después puedo escriturar en petrodólares si quieren. Pero ahí es donde yo dije, me levanté con ganas de venderlo. Chiqui, chiqui. Bueno, ¿qué hice? Me fui demasiado. Bueno, una vez que completás todos los datos, acá te sale constancia, ¿sí? Y ahí dice, cuando estás haciendo, te da la opción de asociar inmobiliaria, ¿sí? Si uno tiene ganas de ser malo, lo asocia. Ahí dices, esta inmobiliaria me cae mal, vamos a asociarla. Y si no, no la asocias. Una vez que está, ¿sí? Entras a asociar inmobiliaria, pones el quit del agente inmobiliario y ahí quedó pobre el agente inmobiliario escrachado. Y ya tenemos el COTI, lo imprimimos y lo tenemos que tener. Hay en publicaciones que, no sé si a ustedes les piden que en las publicaciones se ponga el número de COTI o demás. No demos idea. No, por ahora no, por no suerte. Demos idea. No demos idea. Bueno, mira, muy buena presentación, muy clara. Tan clara que hay pocas preguntas. La verdad que muy poquitas preguntas. La vamos a... No se durmieron, eso es bueno. No, y con impuestos no se durmieron. Vamos a leer las preguntas que hay y si surge alguna otra cosita que la podamos ver rápidamente, la vemos. Respecto del impuesto cedular, acá hay unas consultas sobre cómo determinar la base imponible respecto de la inflación. Ahí, en realidad acá no importa si hay inflación o no hay inflación o demás. Podemos hacer lo que nos permite la ley. Por lo tanto, te dice que el precio de venta se le resta el costo, ¿sí? O el valor de compra actualizado por el IPC, ¿sí? La actualización del IPC se puede hacer de enero del 2018 en adelante. Si el bien lo compraste anterior, bien, gracias. Por lo tanto, terminás pagando a veces un impuesto
sobre una rentabilidad que uno se discute mucho. Pero bueno, por ahora estamos así. Respecto a un impuesto cedular, aquí hay otra pregunta de unos herederos, año 2024, por una propiedad adquirida en 1980. Eso vos ya lo habías mencionado. Esa, por suerte, está en el antes. Por lo tanto, le avisan a esta persona que gracias a Dios no lo vendió cuando estaba el ITI y ahora no tendría que pagar nada, ni el 1,5 ni el cedular. Gracias a ustedes que demoraron la venta porque estaban sabiendo que se derogaba el ITI. Después dice que tengo 2 casas y puedo alquilar una casa para habitación de uno de mis hijos para evitar el pago del impuesto. En realidad esto es así. Mientras haya un contrato debidamente registrado no hay ninguna limitación que diga que no, ¿sí? Pero tiene que haber un contrato casa-habitación, destino casa-habitación, puede haber el nombre de la novia, del hijo. Un tema de prolijidad nada más a veces, para que no quede que es un ardido engaño. Pero si se justifica que ustedes hay un contrato y su hijo les paga el alquiler, se puede. Respecto a las sesiones de derecho en fideicomisos, ¿pagan impuestos? Podríamos hacer una charla de fideicomisos, muy interesante eso, podemos armarla, podemos sacar. En realidad ahí tenemos, las sesiones de derecho es una sesión de derecho, así que no es una sesión de inmueble, salvo que tengamos posesión. Y la verdad que se debate tanto, tengo tantos clientes con propiedades en algunos lugares que son tan lindas y que hay un papelito que dice se dieron el derecho por $10.000. Mientras no se escriture es una sesión de derecho. Hay jurisprudencia donde si el fisco lo determina y hay posesión, te puede decir que hay una traslación de un dominio, de una propiedad y que viene una operación de venta, pero en general por ahora todas se manejan como sesiones de derecho. Y la sesión de derecho paga impuestos distintos, no paga lo mismo que es la operación inmobiliaria. Respecto del COTI, preguntan si está en sucesión, ¿quién lo tiene que hacer? Bueno, si vos tenés una asociación, generalmente tenés un administrador de la sucesión, ¿sí? Así que lo podría hacer el que designe, cuando se abre el expediente judicial, se designa un administrador y podríamos vincularlo, se lo podría vincular a través de la designación que hace el juez como administrador. Si no hay todavía sentencia o no hay designado uno, a veces se le presenta al fisco, está la posibilidad, antes no estaba, se le presenta al fisco, por ejemplo, la cónyuge, ¿sí? La persona que sigue en viva, entonces se acredita la identidad, se acredita que es la persona que es la pareja, el acta de matrimonio, o si fuera un hijo, ¿sí? La partida de defunción y se pide la vinculación en la quit, con la quit de la sucesión de la persona que lo va a representar. ¿Sí? Acá vuelven con el impuesto cedular, ¿cómo se actualiza el costo de la propiedad? IPC. IPC. Pero acuérdense de enero de 2018 en adelante. ¿Sí? Hay un tema también de las mejoras y demás, pero todo es de enero de 2018 en adelante. Por lo tanto, a veces el valor de costo es muy costo. Sí, igual 2018 ahora hubo bastante IPC, se ajustó bastante, ¿no? Después el tema donaciones. ¿Cuál es el impuesto de las donaciones? Ya lo vimos, pero... Transferencia gratuita de bienes. En Capital Federal no tenés el impuesto a la transferencia gratuita, en Provincia de Buenos Aires sí lo tenemos, ¿sí? Si es la donación, es a título gratuito, entonces estamos por ese lado. Después preguntan si en las publicaciones hay que plasmar el número del COTI, que ya lo contestaste. Claro, yo creo que todavía no es obligación. En algún momento estaba la idea, pero por ahora... Si el escribano lo pide, ¿vieron que el escribano te llama? Escritura mañana, escritura mañana. Y como último preguntan, operaciones entre locales y residentes del exterior. Ampliar algo, no sé, algún comentario. Bien, ahí quedaba claro. Si nosotros tenemos una operación con un residente del exterior que es propietario de un inmueble, ¿sí? La verdad que es así. El pobre tipo está en España, feliz, le llega un papelito, se murió Juancito, heredaste esta propiedad. Entonces el tipo dice, ¿qué hago? La vendo, ¿sí? Vamos a ver en ese caso. En ese caso, esa persona va a tener que conseguir un representante para que acá venga y firme los papeles, ¿sí? Yo les doy así, con el corazón, le digo, no, por más que les paguen, no tomen esas responsabilidades, porque nosotros después vieron lo que representamos en Argentina, no hay como los abogados que tienen el patrocinio, no, al representar es representar, y entonces al representar uno pasa a ser responsable solidario, de lo que dice, desdice, miente o no miente, ¿sí? O le mintió el otro. Entonces, ahí siempre le pongo, búscate un amigo, búscate un pariente. Bueno, esa persona se va a tener que inscribir, va a tener que tener un poder, ¿sí? Y va a tener que inscribirse en ese registro que hay de representantes en el exterior, y es la persona que va a hacer la operatoria y demás. Y es el que nosotros le vamos a pedir papelito de vinculado y ya está. El comprador, en el caso de que sea un residente en el extranjero y el comprador sea un residente local, es el sujeto obligado a actuar como agente de retención del impuesto cedular, ¿sí? ¿Qué le va a tener que decir? Mire lo que tiene que hacer el pobre comprador. Le va a llamar al español y le va a decir, pues escucha,
¿Cuánto te salió este bien a vos cuando lo compraste? Y el tipo le va a decir, no tengo la más remota idea. O le va a decir $1.000.000, qué sé yo. Bueno, el pobre comprador es el que tiene que hacer la cuenta de lo que el precio de venta menos el precio de compra, que se lo dice el otro y tenés que creerle. Por lo tanto, yo, si fuera asesora del comprador, le diría, asegúrate que la información te llegue y que esté firmada por el otro y que diga que es en carácter de declaración jurada, porque vas a estar determinando un impuesto. Lo vas a retener y lo vas a tener que depositar. Y si está mal liquidado, lo vas a tener que pagar vos la diferencia, ¿sí? Si los compradores también son de afuera, es decir, vendedores de afuera, compradores de afuera y el inmueble es de acá, también aplica impuesto cedular. En ese caso, el agente de retención no es ni el escribano, ni nosotros, gracias a Dios, ni ustedes. Sería el que representa en el momento de escriturar al vendedor, ¿sí? Pero aplica impuesto cedular. Y cuando vendemos con alguien del exterior, que es el vendedor, es lo que dice Miriam, tengamos siempre, al momento de firmar la autorización de venta, un apoderado en la República Argentina, para temas fiscales y temas amplios, ¿no?, que puedan surgir. Claro, porque vos ahí tenés, por ejemplo, no está Maseliti, pero puede venir el fisco a reclamar impuestos que esta persona no, porque no lo recibió por una herencia reciente. Lo tiene hace 25 años porque vivía en Argentina, se fue, en el interín siguió alquilando. Es decir, podría haber. Entonces, cualquier papelito que uno firme y diga, no, porque voy a la FIP a hacer tal papel y le hacían el 3283. El 3283 es genérico. Por lo tanto, somos solidarios por todo. Mira, ahí viene a ser, vos sos representante de alguien del exterior. Vos hoy por hoy serías sujeto obligado, deberías estar inscrito en ese registro y si hay alguna operación que hagas en nombre de él, deberías informarla. Sí, inscripta en la FIP como apoderada y además, depende del país en el que esté, hay que traducirlo al español De poder, sí. y tener un certificado por la Haya, ¿no?, para que te lo tomen en la FIP. Si no queda otra y uno va a actuar como apoderado de alguien, ¿sí?, también cuando hagan el poder, pero no queda otra, ya estamos en una situación que dicen, sí, lo tengo que hacer sí o sí, hagan el poder y el poder tiene que ser muy específico para vender el inmueble ubicado en tal lugar, en esta semana, así, ¿no? Para que escriture dentro de 4 días, a tal precio, pero tal inmueble, no, nada genérico, ¿sí? Y hasta por ahí limitado, solo para escriturar. No te autorizo para ir a hacer nada a la FIP, solo para escriturar. Y cuanto menos autorizados estamos, mejor. Bueno, mira, no hay más preguntas. Entonces el PDF que armaste tan bueno se puede distribuir entre los matriculados, no hay problema. Sí, ahí tienen mis datos. Cualquier duda, consulta a través de Consigo. Después, bueno, también si hay algún tema que les interese, el día de mañana, no sé, dar la figura de ustedes como contribuyentes o el tema de fideicomisos o lo que más o menos les interese, sé que lo sugieren y capacitación seguramente lo va a poder cubrir. Dale, muchas gracias por todo. Miriam, muchas gracias en nombre de todos y te esperamos pronto. Y gracias, Miguel, por moderador y por estar acá también. Así que muchas gracias. Les recordamos para la gente que llegó más tarde que el jueves a las 17 horas vamos a tener criptomonedas en el sector inmobiliario, acá en la institución. Y la semana próxima, el 29/4, inteligencia artificial. Gracias por estar acá, gracias por venir a la casa de todos nosotros, los matriculados. Así que los esperamos nuevamente aquí.